Señores, saludos a toda la gente que a partir de este momento se pone en contacto con nosotros. Mira, el licenciado César Amadeo Peralta nos visita en este espacio. Nos sentimos súper contentos del favor de su atención. Le comentaba a ustedes anteriormente en algunos comentarios de que la noticia de ayer, de todo lo que se dio ayer y el seguimiento que le hemos dado todos a través de los diferentes medios de comunicación, fue esta información de la Fiscalía del Distrito Nacional que tomó la decisión de allanar y apresar a los directivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A. por fraude financiero, y se habla supuestamente de 1.800 millones de pesos. Saludos, licenciado. ¿Cómo andan las cosas? Buen día para ti, buen día para todo el que aún se encuentra en sus casas y deseándole que tengan un feliz día. ¿Cómo se dio todo este entramado y el tiempo que se tomaron las autoridades en el seguimiento con recaudar información y todo esto? La Fiscalía del Distrito Nacional había recibido de parte nuestra hace cerca de un año 20 querellas donde nosotros estamos representando a unos afectados que habían confiado en el sistema financiero, confiaron en la Corporación de Crédito Oriental y sus directivos, y resultó ser que cuando las personas ahorraban en esa corporación de crédito, te entregaban un certificado financiero de otra entidad que de una u otra manera venía a ser un certificado financiero inorgánico, por vía de consecuencia falso, y que no podía ser registrado ante la Superintendencia de Bancos. Todo esto acarrea muchos delitos en el área financiera. Eso te viola el artículo 68, 80, el artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera. Ahí hay doble contabilidad, falseo de estado financiero, ocultamiento de información vital como causa de intervención de una entidad, entre otras infracciones muy graves. Y precisamente la Corporación de Crédito Oriental también se dedicaba a la captación de recursos en dólares. Eso está prohibido por el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera. Yo tengo, por ejemplo, clientes que no lo sabían, son clientes que viven en los Estados Unidos, entienden que por la confianza que le brinda la entidad, son entidades que no tienen en ese momento por qué dudar, pero sin embargo ni siquiera cuidan la forma, porque cuando tú entregas un certificado financiero por 5 millones de pesos, discúlpame, por $100,000, teniéndolo prohibido, o sea, es porque ya tú ni temor le tienes a la ley. La ley te lo prohíbe claramente. De ahí que también muchas de las personas que recibían el certificado financiero falso, a partir del año 2012 también comenzaron a intentar borrar el delito, cambiándoselo por un contrato de préstamo personal. Entonces, ¿cómo operaba eso? Los directivos de la Corporación Oriental le decían a las personas, hoy víctimas del proceso, la Superintendencia de Bancos ordenó la rebaja de los intereses, eso era lo que te decían, pero yo no quiero rebajarte los intereses y para eso tenemos que cambiar el documento que nosotros te entregamos, o sea, el certificado financiero que tú creías que era un certificado válido, pero era un certificado falso. Entonces te lo cambian por un contrato de préstamo. ¿Qué hace cualquier inversionista o ahorrante? Bueno, si tú me vas a pagar los mismos intereses, no hay problema, cámbiame el documento. Y entonces en ese cambio es que se cambiaba para un contrato de préstamo. ¿Qué los pros y los contras de eso? Bueno, cuando tú lo cambias a un contrato de préstamo, pero a la vez una porquería de documento, o sea, cuando tú ves el tipo de documento del contrato de préstamo, eso ni siquiera un contrato de préstamo es. Eso es una cosa loca, ese es su nombre. Pero cuando a ti te cambian un certificado financiero que tampoco tenía validez, tú, por ejemplo, no tienes la protección que debe darte la Superintendencia de Bancos si el certificado fuera bueno. Con un certificado financiero falso, no autorizado, no registrado, tú tienes claramente cómo demostrarle a las autoridades la violación a la ley monetaria y financiera, el lavado de activos y las otras infracciones graves. Cuando te quitan el certificado de la mano,
y te dan un contrato de préstamo, intentan ocultar el delito volviendo la operación como un aspecto civil, como un contrato de préstamo entre dos personas. Hay muchos clientes, no todos, que sacaron copia del certificado financiero que tenían. Hay gente que tenían copia a colores del certificado y con eso se le demostró a la Fiscalía la operación fraudulenta que allí ocurría. Otra modalidad que era el que a muchos de esos ahorrantes también te entregaban un certificado, te recibían el dinero para como inversionista, te daban un recibo que decía Corporación de Crédito Oriental. Ahí fue que realmente el cliente fue. El recibo dice Corporación de Crédito Oriental, pero el documento que tú te llevabas decía Financiera Oriental. Las personas como que se confundían con el nombre y lo daban por bueno y válido. Todas esas son infracciones frente a la ley monetaria y financiera. En el día de hoy, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional va a conocer medidas de coerción a 4 de los imputados en ese proceso. Antes de ayer se realizaron varios allanamientos, se incautaron cerca de 15 apartamentos. 15 apartamentos. Vamos por parte, para que la gente vaya sabiendo lo que está pasando con el proceso. Hoy, en todo lo que tiene que ver con el proceso de medidas de coerción, ¿a quiénes específicamente? A uno de los principales directivos, se llama Roberto López Santiago, también a 2 de sus hijos, una joven que se llama Armaibé López Núñez. Que era de los ejecutivos de la corporación. Era de los altos ejecutivos. También su hijo, que se llama Robert Edward López Núñez. Y a una asistente personal especial que sí manejaba y conocía a todos los clientes y era la parte operativa de todo el entramado criminal que ahí ocurría. ¿Cómo captaban los clientes? Es decir, ¿cómo los clientes llegaban a la Corporación de Crédito Oriental? La mayoría de las corporaciones de crédito, al igual que muchas instituciones, eso va de boca en boca. E inclusive ahí hay familias donde yo estoy representando, por ejemplo, un tronco familiar donde está el papá, la esposa, 2 hijos, sus esposas, sus nietos. Todo el mundo se metió en la corporación. Todo el mundo se metió en la corporación. También por una u otra razón habían personas que eran primas, comadres, amigas, y de una u otra manera entraban, pero todos confiaban en los directivos de la entidad, los cuales también siempre crean un lazo familiar con el ahorrante, con el afectado. Un caso parecido ha sucedido cuando explotó el fraude, por ejemplo, en Corporación de Crédito Rona, al igual que ahora en Corporación Oriental y en otras instituciones. La mayoría de los afectados ni siquiera han querido querellarse por el vínculo familiar que se había creado, donde te invitan a la boda, te invitan de fin de semana, te invitan a los cumpleaños. Entonces tú creas un lazo familiar. Lo mismo pasado con Empresas Belgal, donde yo represento a una persona que lo defraudaron con 25 millones de pesos y él todavía no lo cree, porque él decía, pero ¿y cómo yo me voy de fin de semana con él para su casa, para la playa, de viaje? Y me hace eso. Y me hace eso. En la confianza está el peligro. Yo lo digo diario en este programa. Pero también vamos a aprovechar tu espacio para decirle a todas las personas que son ahorrantes en diferentes entidades que no es que no confíen en el sistema, sino que depositen también su dinero en entidades reguladas. De igual modo, aunque usted la tenga en una entidad regulada, usted puede pedirle a la Superintendencia de Bancos información si su certificado financiero se encuentra registrado. Al final del programa también, para cualquier tipo de consulta, pueden ir anotando mi contacto. Sí, es bueno decirlo. Dígame, doctor, para decirlo permanentemente durante todo el desarrollo, para que la gente lo tenga. Dígalo usted mismo. Sí, 809-710-2213, ese es el celular, eso es más directo. Y también el de la oficina, 809-740-8848.
En el sistema bancario financiero, en los últimos tiempos han sido descubiertos prácticamente muchos tipos de trucos que a la gente le ha sorprendido. Doctor, ¿cómo gente de los medios de comunicación que tiene información realmente cayó en esto sin averiguar primero? Mira, hay algunos comunicadores afectados en el proceso, pero no es porque son ahorrantes de la Corporación de Crédito Oriental, sino que una buena parte del dinero sustraído a los ahorrantes fue invertido en la construcción de varias torres. Entonces, en el ensanche Naco, por ejemplo, en la calle Juan 23, se construyó una torre, se llama dos torres, Torre Cristal, y ahí se ofertaban apartamentos a todo el interesado en adquirir una vivienda. ¿Sea alquiler o sea para venta? Bueno, en principio hay propietarios que compran los apartamentos en planos y luego deciden alquilarlos. Ok. Con eso simplemente te digo que puede aparecer una persona alquilada en un apartamento que no tiene ninguna vinculación con el caso. Como en el caso de Pamela Sue, que dicen que ella es alquilada ahí. Exacto. Y si allanó la fiscalía, entonces ella tiene que hacer que prácticamente no puede ir a ocupar el apartamento. Mira lo que sucede, la Fiscalía del Distrito, todos los inmuebles que aparecen en registro de títulos a nombre de los propietarios y de las empresas vinculadas a la Corporación de Crédito Oriental, incautó mediante una orden todos esos apartamentos. Hay apartamentos que estaban vacíos, se le colocaron letreros que dice incautado por la Fiscalía, y otros que se encuentran ocupados, por lo menos los inquilinos o los compradores sí tienen conocimiento y lo saben. Pero están todavía ahí. Exacto, están todavía ahí. No es que la Fiscalía, por ejemplo, los desaloja de manera inmediata, sino... un proceso. Es un proceso. Y de hecho, todo el que haya comprado un apartamento y demuestre que lo ha comprado, lo más recomendable es que haga una intervención voluntaria en el proceso para que los jueces sepan su situación en el proceso de fondo y en el proceso penal. Todo el que no figure cuando comience el proceso judicial, la Fiscalía está en la obligación de solicitar el decomiso de todas esas viviendas para que ese dinero sirva para resarcir a los afectados. De ahí que yo he conocido casos en otro fraude donde hay personas que han comprado propiedades, por ejemplo en el Banco Peravia, y nunca la traspasaron, la dejaron a nombre del banco. Sucedió este problema, tampoco han aparecido al proceso penal, y estamos en una audiencia de fondo. En pocos días, los jueces del primer tribunal colegiado tendrán que ordenar el decomiso de esos bienes a nombre de Banco Peravia, y nadie lo ha reclamado que no sea la Fiscalía. Eso puede pasar en este caso de Corporación Oriental. ¿Cuánto tiene pendiente la Fiscalía pedir en cuanto a lo que tiene que ver con la medida de coerción? Por costumbre, la Fiscalía del Distrito Nacional pide 1 año de prisión, la declaratoria de caso complejo, y te puedo decir también que en este proceso habrán más imputados. A medida que se realizaron algunos allanamientos, fue encontrada muchas evidencias que no se tenía a mano, y eso va a servir para reforzar la acusación, para reforzar la medida de coerción y para incluir a otros imputados. También es bueno que muchas personas que nos ven sepan, la ley de lavado de activos es una ley muy severa y trajo disposiciones que le pueden ser muy complicadas a muchas personas. ¿Cómo cuáles, doctor? Ahí hay una figura que se llama el testaferrato. El testaferrato es cuando ponen una propiedad a nombre tuyo para ocultarla, y es precisamente la pone una persona que se dedica a actividades ilícitas. Una actividad ilícita es violación a la ley monetaria y financiera, es violación al Código Penal. Entonces, hay personas que si le han puesto a su nombre para ocultarle una propiedad y lo sabe, es mejor que vaya a la Fiscalía, denuncie el hecho y lo entregue, y con eso varios artículos del Código Procesal Penal le conceden una especie de salvoconducto para no ser procesado. Si se queda callado, como le ha pasado a otras personas, la Fiscalía va a pedir orden de arresto,
te va a pedir medida de coerción y posiblemente te someta también en el expediente. ¿Cómo uno asimila que la vicepresidenta de la Corporación de Crédito Oriental haya salido del país y no tenía impedimento de salida? Ciertamente desde hace ya un buen tiempo atrás, la magistrada Jenny Berenice Reynoso le colocó órdenes de alerta a todos los directivos. Ella había intentado escapar del país por Punta Cana y fue traída, arrestada al distrito, pero no se le pidió medida de coerción ni nada en ese momento porque todavía se encontraba en una fase de investigación avanzada. Simplemente se le dejó en libertad, se le advirtió que no debía irse. Pero cuando ella se enteró ya de la gravedad del proceso, el día 14 de enero del año 2019, por el aeropuerto Las Américas abandonó el país, a pesar de tener... Ella salió el pasado 14. El 14 de enero. Ajá. Pero también el principal directivo, Roberto López Santiago, había intentado viajar a los Estados Unidos y le había sido impedido. También otro de los hijos había intentado y de hecho llevaron algunos procesos ante los tribunales, recursos de amparo, porque alegaban que se le violaba su derecho al libre tránsito. Hay dos jueces que cuando se le explicó lo que estaba sucediendo, le negaron ese precepto constitucional del derecho al libre tránsito porque la lógica también le impone algo a muchos de los jueces. Una persona que sea de nacionalidad norteamericana, como son todos ellos. Todos ellos son Exacto. de nacionalidad norteamericana. Exacto. Va y eleva un recurso de amparo porque no lo dejan salir del país, acusado de un fraude de esa magnitud. Un juez se lo concede dentro del derecho. Pero eso pasó, licenciado. Bueno, en dos ocasiones hay jueces que se los rechazaron, pero en otra ocasión hay un juez que sí le autorizó a ella a salir. A la hija a salir. Y salió. Y salió. Y regresó de nuevo. Por suerte ella regresó, ella fue a España. Eso yo te lo puedo decir, que ella regresó de España. Pero los principales directivos también, imagínate que lleguen a territorio norteamericano. ¿De qué manera nosotros lo vamos a traer? Yo le voy a recordar a la población dominicana y las autoridades los casos de José Luis Santoro del Banco Peravia, de Gabriel Arturo Jiménez Saray. Solamente en el Banco Peravia hay 12 personas declaradas prófugas desde que comenzó la investigación, con órdenes de extradición y no han podido ser traídas. Hay una persona, por ejemplo, que llegó a España. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia española? Nos negó la extradición. ¿Qué ha hecho el gobierno de Venezuela en su artículo 69? Prohíbe la extradición de venezolanos fuera de su territorio, no importa el delito que cometan. Solamente República Dominicana envía a sus nacionales a cualquier país prácticamente que se lo pida, pero los otros países no te lo mandan. Tú tienes el caso ahí de Paula. Pero los Estados Unidos sí lo hace cuando nos ha tocado. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque en el caso del Banco Peravia hay 8 personas prófugas en los Estados Unidos y no ha habido manera de traerlos teniendo orden de extradición. Tú tienes ahí el caso del joven de la onza, exacto, que todavía no ha sido traído al país tampoco. Exacto, Argenis Ramírez. Argenis Ramírez. Tú tienes el caso también en España. Argenis Contreras. Argenis Contreras. Tú tienes el caso de Paola Languasco, donde la familia se ha venido desgastando por 3 o 4 años. Y estamos esperando a Nepomuceno todavía. Exacto. Yo tengo otros casos de 2 fraudes financieros que no han salido a la luz pública y que involucra a varios extranjeros. Esas personas lograron salir del país y hubo uno que fue apresado en España, pero también lo pidió Panamá. Pero ya todo eso te dice que son personas que tienen un historial de fraudes, inclusive de manera internacional. Licenciada, discúlpenme que lo interrumpa. Y el que hace eso, lo hace con conocimiento de causa de que sabe por dónde se puede escapar. Claro, claro. En el caso de la señora, ¿cómo se llama? De la vicepresidenta. Ella se llama Felicelvia Núñez Garrido de López. Ella es la esposa de Roberto López. Ajá. Y todos los certificados financieros que eran falsos, cuando te lo cambiaban
a un contrato de préstamo, ella era quien figuraba como acreedora mía, cuando en realidad yo no hice ningún negocio con ella. Pero todas esas son maneras de ocultar el delito, de que se distraiga el dinero y de que se desaparezcan tus recursos. Por eso, el artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera castiga la captación de recursos sin estar autorizados. De ahí que nosotros también podemos aprovechar para exhortarle a cualquier ciudadano a que simplemente a través de las páginas de la Superintendencia de Bancos y de la propia Fiscalía también pueda, en ProUsuario, averiguar si su certificado financiero se encuentra válidamente registrado en esa entidad para que por lo menos en caso de algún tipo de problema pueda tener una protección de que te devuelvan 500,000 pesos. Yo puedo aprovechar también la ocasión para decirte que la ley monetaria y financiera necesita ser revisada, necesita ser actualizada. Esa ley entró en vigencia en el año 2002 prácticamente y ha sido demostrado que se ha quedado atrás. Los fraudes financieros, los fraudes bancarios la han arropado y esa ley necesita de ser actualizada no solamente en cuanto a la supervisión, también en la prevención, pero también en los tipos penales. Hay nuevos tipos penales que se han visualizado luego de la creación de esa ley en el 2002 que posiblemente ni se conocían. Tú tienes un ejemplo en varias de las entidades colapsadas. Mucha gente aparece con préstamos fraudulentos que ni siquiera, unos no lo solicitaron. Que no lo solicitaron, ¿y cómo aparecen entonces? Bueno, porque en esos mecanismos fraudulentos te cogen tu cédula y te fabrican un préstamo, entonces son ellos los que saben. ¿Y quién cobró? ¿Ellos mismos? No, ellos mismos. Eso sucedía en Corporación de Créditos Rona, en el Banco Peravia y en otras instituciones. Pero la Superintendencia de Bancos, se supone que esas son entidades que están normal, colocadas en un lugar visible y tienen un letrero puesto. ¿No hay una supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos? ¿O aquí todo el mundo puede hacer eso y la Superintendencia de Bancos no se da cuenta que tú tienes una financiera? Es lógico que la supervisión ha fallado, eso yo lo he dicho muchas veces. Y te puedo decir que en materia, por ejemplo, de préstamo fraudulento y de tarjeta de crédito fraudulenta, hay personas que iban también a entidades y solicitaban el préstamo. Te ponían a llenar toda la documentación. Ellos quedaban de avisarte. Es más, te ponían inclusive a llenar un formulario de apertura de cuenta de ahorro. Y te ponían hasta llenar otro de retiro. La mayoría de la gente, el 99.9%, comienza a firmar documentos sin leerlos. Entonces, ¿qué hacían en esas entidades? Te llamaban, te decían que no te fue aprobado el préstamo, más sin embargo el préstamo te lo aprobaron, te lo desembolsaron a una cuenta tuya y por ahí mismo lo desaparecieron. Mientras la persona no lo sabe, no pasa nada, pero cuando explota la situación, la persona dice, no, yo no he recibido préstamo. Y entonces usted como abogado, ¿qué pasa ahora en medio de este proceso con esas personas que prácticamente tienen un préstamo aprobado de que lo cogieron, lo gastaron, lo consumieron? Porque la ley entonces, ¿cómo se da todo este proceso? Necesariamente el que no haya recibido el préstamo deberá querellarse en la Fiscalía y la Fiscalía debe investigar si ciertamente a través de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional de Lavado de Activos tú recibiste o no recibiste. Ok, hay forma de comprobarlo. Bueno, sobre todo si tú recibes una cantidad de dinero X, casi por lógica, o ese mismo día o al otro día o consecuentemente tú depositas en una entidad bancaria ese dinero, sobre todo si es mucho dinero. Si te lo transfieren a una cuenta tuya que tú manejas, también hay manera de comprobarlo. Pero si tú me creas una cuenta a nombre mío, que es en el Banco Peravia, y simplemente me transfirieron el dinero del préstamo y por ahí mismo lo sacaron de un solo golpe
y yo no tengo más movimiento, la Fiscalía puede determinar la veracidad o no del hecho, aún tenga mi firma ese contrato de préstamo. Eso es parte del fraude. Hay otros también que es más fácil cuando ni siquiera firmaron el préstamo. Pero yo te puedo decir que en el área de tarjeta de crédito hay muchas personas también que le han emitido tarjetas de crédito que no lo saben, no lo conocen, y de una u otra manera luego aparecen en los burós de crédito como titulares de esas tarjetas. Y fácilmente no se sabe quién fue que le dio para allá esas tarjetas. A excepción de algunos casos donde algunos directivos eran muy complacientes y se levantaban una muchacha, como sucedía en el Banco Peravia y en otras instituciones, y de regalo, en una cena, le entregaban una tarjeta de 100,000 pesos a su nombre. Consúmela, eso es un regalo del banco, pero la persona no sabe que a medida que consume y pone su firma y se queda registrado... Hizo una deuda. Hizo una deuda y esa deuda es suya, a menos también que se determine que... Pero hay casos así en la República Dominicana. Claro, claro, hay casos, por ejemplo... de algunas megadivas donde los directivos del Banco Peravia le entregaron tarjetas de cortesía a su nombre, que el banco las iba a solventar, y en realidad se la dejaron como una deuda en su sistema, en su haber, y hoy la superintendencia de bancos anda detrás de ellas para que paguen. Ay, y no dicen ni esta boca es mía, calladita, porque imagínate, se descubren en 100%. En un minuto que nos queda para que me conteste, ¿por qué se menciona a Roberto Cavada? El amigo Roberto Cavada es víctima también en este proceso, y es porque tengo entendido, según algunas documentaciones, de que él compró un apartamento, lo compró como lo compra todo el mundo, a plazo, en esa entidad. El apartamento aún pertenece a nombre de Torre Cristal, y Torre Cristal es parte de la investigación que lleva el Ministerio Público. Porque quien es el dueño de la Torre Cristal es la Corporación de Crédito Oriental. Exacto, los directivos de la corporación. Entonces, por vía de consecuencia, la Fiscalía incauta el inmueble, pero lo incauta también de manera documental ante registro de título mediante una orden. Es decir, que él puede perder la inversión. Bueno, él la puede perder, pero también él tiene derecho a intervenir como de manera voluntaria en el proceso penal y demostrarle a los jueces que él es un comprador de buena fe. Él puede demostrar cuánto ha pagado, de qué manera lo ha pagado, y también debe serle reconocidos sus derechos. Ajá. En 30 segundos, ¿a usted le consta que la señora entonces se violentó el proceso por parte de las autoridades porque no le colocaron impedimento de salida para que la vicepresidenta no pudiera salir? Ella tenía impedimento de salida. Yo ahorita te había mencionado que ella fue apresada en el aeropuerto de Punta Cana cuando intentaba salir del país. En la primera oportunidad. En la primera oportunidad. Pero después ahora lo hizo el 14 de enero y salió por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Exacto, pero la orden de alerta la tenía colocada. Ajá. De ahí que habría que ver qué mecanismo ella utilizó. Para poder persuadir y poder salir de la República Dominicana. Exacto. Ay. No le podemos agregar más nada, señores. Sea usted el jurado, ustedes acaban de escuchar de manera magistral lo que acaba de decir el licenciado César Amadeo Peralta de todo este proceso. Vamos a recordar los teléfonos del licenciado. Ay, yo creo que se lo di al doctor los teléfonos. Aquí está. 809-710-2213. Es el celular del licenciado. Cualquier información adicional que usted necesite porque se siente afectado, usted lo puede hacer directamente con el licenciado César Amadeo Peralta. Finalizamos. Cuídense mucho. Nos vemos.